La roya es una enfermedad causada por un hongo cuyo nombre, o sea, agente causal es Pacophthora pachyrhizi. En esta época suelen presentarse las condiciones climáticas favorables para su aparición. Es por esto, como ya había mencionado, que nosotros intensificamos las acciones de monitoreo porque fundamentalmente en eso se basa su control oportuno a través del monitoreo temprano en los cultivos de soja propiamente. Y fue detectado primeramente en su planta, tiene plantas hospedantes alternativos, que es el Cupsu, la Pueraria lobate, que le llamamos, que es una maleza que más bien se encuentra así en los bosques. Y entonces de ahí se origina la infección primaria que le llamamos, era cuando no son controladas estas malezas, o sea, este hospedante alternativo cuando no es controlada, entonces cuando se infecta esta maleza con roya, de ahí se puede originar la infección primaria en cultivos de soja, ¿verdad? También si no se corta el ciclo del cultivo durante la pausa fitosanitaria que nosotros implementamos a través de una resolución, donde no tiene que haber cultivo o plantas vivas de soja en los meses de junio, julio y agosto. Entonces, para reducir el fuente de inóculo de esta enfermedad, nosotros implementamos esta medida fitosanitaria que, que es implementada a través de una resolución y de cumplimiento obligatorio para el productor, ya que no tiene que haber plantas vivas de soja en este periodo, y también proceder a la eliminación de esta maleza. Entonces en este periodo se reduce la fuente de inóculo de esta enfermedad, y cuando empieza el ciclo normal del cultivo en septiembre, entonces pueda comenzar sin, eh, sin que esté presente esta enfermedad, ¿verdad? Cuando empezamos el ciclo de soja en septiembre. ¿Cómo vienen trabajando también con los productores que ellos tienen que tener en cuenta para no propagar, para que no se propague esta plaga ya en los cultivos? Como dije al principio, lo fundamental o la acción principal que tienen que hacer es el monitoreo. Tienen que visitar constantemente su parcela, hacer monitoreo eh, temprano de esta enfermedad. Entonces, para que con los primeros síntomas iniciales de esta enfermedad puedan proceder al control y evitar su diseminación a otros cultivos, a otras áreas de su finca. Si bien nos encontramos ya en la campaña 2024-2025, ¿ya con esta plaga generaría algún tipo de amenaza también a esta zafra? Evidentemente, si no se controla a tiempo, la enfermedad puede causar estragos en el cultivo, puede afectar enormemente el rendimiento del cultivo, causa defoliación severa la enfermedad cuando no es controlada a tiempo, y esto reduce el área fotosintética de la planta, y consecuentemente entonces esto reduce el rendimiento y no es la producción esperada por el productor, ¿verdad? Y em, es una pérdida de rentabilidad, o sea, significa pérdida de dinero, pérdida de reducción de fuente de ingreso del productor cuando no es controlado a tiempo, ¿verdad? ¿Se tiene ya las zonas donde estarían apareciendo estas plagas? Sí, en la localidad de Pirapó ya se detectó la enfermedad en esta maleza, y ya se implementaron acciones de monitoreo a través de las oficinas regionales del SENAVE en ese departamento de Itapúa y en los departamentos que tienen mayor producción de soja, ¿verdad? Como sea Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Caguazú. En esos departamentos ya se están haciendo acciones de monitoreo y
recomendaciones de control a los productores. En cuanto a la gravedad, hasta el momento de cuánto podríamos hablar, se podría controlar aún. Gracias a Dios, ya son varios años que están manejando bastante bien los productores esta enfermedad porque ya tienen experiencia en el control. En los años 2014, 2015 fueron los años donde hubieron mayores afectaciones a los cultivos y con la experiencia adquirida con los productores ya están sabiendo manejar bastante bien lo que es la enfermedad, cuyo control radica principalmente en el monitoreo temprano, como recalco eso, porque el mejor control se produce en las etapas tempranas de la enfermedad. Es por eso que se recomienda el uso de fungicidas protectantes que le llamamos, o sea que para control preventivo de la enfermedad, estos fungicidas protegen a la planta de estas infecciones primarias que se pueden producir a través de las malezas, estas que son hospedantes alternativos de la enfermedad. Entonces, utilizar estos fungicidas, este tipo de fungicidas para prevenir sobre todo la enfermedad y también alternar en los modos de acción de los fungicidas, ¿verdad? O sea, rotar los fungicidas y sus modos de acción para el control de esta enfermedad. A la vez se recomiendan utilizar cultivares de ciclo precoz, no extender demasiado el periodo de siembra de la soja y, como dije, respetar la pausa fitosanitaria y proceder al control a la eliminación del hospedante alternativo que es el CUPSU. ¿Existen actualmente ya en los cultivos otras enfermedades, otras plagas que están afectando claramente la producción? Sí, es la época donde las condiciones climáticas son las más propicias tanto para esta enfermedad de la que estamos hablando y para la aparición también de otras plagas, insectos, los chinches suelen aparecer también en esta época y también las enfermedades que son comunes en otros cultivos que son cultivados, o sea, que son implantados en esta época, la primavera-verano, donde tenemos la mayor cantidad de cultivos en el país, tanto cultivos extensivos como de manejo intensivo. Entonces, son las condiciones más favorables para la aparición de los insectos y enfermedades que son comunes en esta época, ¿verdad? Las hormigas cortadoras, que son una de las plagas más perjudiciales, sobre todo en la agricultura familiar campesina. También esta época es la más favorable para su reproducción y dispersión. Entonces, venimos trabajando en las recomendaciones de control de esta plaga, sobre todo con los pequeños productores. Y también las moscas de las frutas, que son plagas muy perjudiciales también y eh, en las cuales venimos implementando programas de manejo de estas plagas para que los cultivos que son afectados por las moscas de las frutas puedan acceder a los mercados internos y a los mercados externos, porque no, ¿verdad? Hay que pensar en exportar alguna vez el mango, sandía, ya tuvimos antecedentes de exportación a Argentina y ahora estamos con el tema del zapallo para poder exportarlo al mercado uruguayo, ¿verdad? Y una de las exigencias es justamente eso, que el producto se vaya libre de esta mosca. También existía la preocupación de parte de los productores tras la aparición de la vaquita, por ejemplo. ¿Se tendría un panorama actual? Sí, como te había dicho, nosotros tenemos programas de vigilancia, o sea que a través de las oficinas regionales que son
regionales que están presentes en los diferentes departamentos. Nosotros venimos implementando acciones de monitoreo, sobre todo para la roya asiática en cultivo de soja, y a la vez cuando se encuentran, o sea, a través del monitoreo se encuentran plagas, no precisamente la roya, se traen esas muestras y se identifica primeramente la plaga en nuestros laboratorios, y una vez identificado se procede a las recomendaciones de control al productor, ¿verdad? Pero como había dicho, en los cultivos extensivos, sobre todo soja, los productores ya están bien empapados como es el manejo de los que les puede afectar a nivel de plagas, y nosotros lo que hacemos es monitorear para saber cómo está la situación de estas plagas, ¿verdad? Y consecuentemente dar esas recomendaciones para el control oportuno, ¿verdad?